Gracias por el video, realmente hermosísimo, y todo lo que pudimos ver y recordar, ver la mano de Dios en medio de todo eso. Gracias al Señor. Mateo capítulo 8, ahí estamos durante estos 3 domingos, el domingo pasado, hoy y Dios mediante el domingo que viene. Mateo capítulo 8 y 9. Encontramos en Mateo capítulo 8 y 9 3 series de 3 milagros, cada una narradas por el evangelista bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo agrupó así? No lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí tenemos esos 9 milagros más uno que cierra al final, con el propósito de que nosotros tengamos la respuesta a la pregunta que los discípulos hicieron en el versículo 27 del capítulo 8. ¿Qué hombre es este? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos saber quién es Él? ¿Cómo podemos saber qué tipo de persona es mirando sus milagros? El Señor Jesús nunca hizo milagros por mero espectáculo. El Señor Jesús nunca hizo milagros simplemente para llamar la atención a sí mismo, sino que el Señor Jesús hizo milagros seguramente para aliviar la aflicción y la miseria del ser humano por causa del pecado, pero también hizo milagros para manifestar su gloria, para manifestar quién era Él, a fin de que los hombres creyeran en Él, porque creyendo en el Señor hay vida eterna. Y miramos los milagros justamente con ese propósito, poder conocer mejor a nuestro Salvador. Estamos todavía en el umbral de un nuevo año, ni idea tenemos por las cosas que vamos a atravesar, pero sí tenemos idea de quién va con nosotros, el Señor y Salvador Jesucristo. Y sabiendo que Él va con nosotros y sabiendo quién es Él, podemos enfrentar los días confiadamente. Les invito a que se pongan de pie otra vez, pero vamos a leer del capítulo 8, el versículo 23 en adelante, hasta el capítulo 9, versículo 8, para mirar esta segunda serie de 3 milagros que Mateo relata en su libro. Capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y esos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, gracias por tu cuidado fiel para con nosotros a lo largo del año que ya pasó.
para con cada uno de nosotros individualmente, para con nuestras familias y para con la iglesia. Conserva este testimonio de la verdad en este lugar y sigue usando tu palabra para alcanzar a los perdidos y para edificar a los santos. Gracias por la oportunidad de mirar a Jesús en la Escritura esta mañana. Abre nuestros ojos, que nuestros corazones le conozcan más y, Señor, le amemos más para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que aquí estamos en la segunda serie de 3 milagros que Mateo relata que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. El primero de estos 3 de la segunda serie tiene que ver con el apaciguamiento de una gran tormenta. Volvemos a leer allí el versículo 23 del capítulo 8. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Al final de la primera serie de milagros que Mateo relata, donde se nos dice que Jesús sanó a otros muchos, nos comenta el evangelista que eso fue llegando la noche, ¿verdad? Él sanó al leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, pero luego había muchos otros que se acercaban para que él los sanara. Y él los sanó, ya estaba terminando el día, dice la Escritura. La gente alrededor de Jesús era mucho, así que Jesús decidió que lo mejor era pasar al otro lado del mar. Esto que sucede en estos capítulos sucede en torno al mar de Galilea, la zona norte de la tierra de Israel. Una tierra con población mezclada, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Y recordemos que todo esto particularmente se desarrolla en una ciudad, la ciudad de Capernaum, en la orilla noroeste del mar de Galilea. Esta sanación de muchos fue cuando llegó la noche. Y no hay duda que ya buscando un poco de descanso, buscando sacar a los discípulos de toda esa presión, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Se iban a lanzar al mar de Galilea en una barca cuando ya estaba cayendo la noche. Jesús sin duda estaba familiarizado con aquel mar. También varios de sus discípulos estaban familiarizados con aquel mar, porque recuerdan que varios de ellos, antes de ser discípulos de Cristo, eran pescadores. Así que la vida de varios de ellos giraba en torno a aquel mar. Incluso Mateo cobraba impuestos allí en un lugar cerca del mar de Galilea. Pero leemos que una vez comenzada la travesía, se levantó en el mar una tempestad de proporciones poco comunes. ¿Sabe qué es interesante conocer? Que la palabra que se traduce tempestad ahí en el versículo 24 es la traducción de la palabra seísmo. Ustedes saben que otro nombre para un terremoto es un sismo, ¿verdad? Así que esta tormenta no era una tormenta común, no era una tormenta como cualquier otra. Tenía una ferocidad, representaba una peligrosidad tanto como un terremoto. La Biblia utiliza la palabra seísmo en otros lugares donde se habla particularmente de un terremoto. Así que no era una tempestad cualquiera, sino una tempestad de una ferocidad estremecedora. El mar estaba embravecido, el viento era aterrador, las olas volcaban el agua dentro de la barca y los discípulos, ¿verdad? Como dijimos que eran vaqueanos en aquel mar, conocedores de aquel mar, aún ellos consideraron que aquello era el final. Se vieron ya ahogados porque la tormenta era de unas proporciones poco comunes. Pero mientras el fin parecía cercano, al menos en la mente de los discípulos, dice el versículo 24, Jesús dormía. Jesús dormía. ¿Se imagina la escena? Hay gente que duerme en cualquier lado, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo puede dormir ahí? Parado en el colectivo, en el tren, donde sea.
Jesús, en medio de aquella tempestad, moviéndose el barco, él podía dormir. Las olas embravecidas se volcaban en la barca, ¿verdad? Los discípulos despavoridos imaginaban el final, pero Jesús dormía. ¡Qué contraste entre la actitud desesperada de los discípulos, entre el marco de la tempestad y la tranquilidad del Señor Jesús, que podía dormir aún en medio de aquella tormenta! Nos debe impactar que Jesús necesitaba dormir. Uno dice, ¿pero cómo necesitaba dormir? Sí, él necesitaba dormir. Él era verdaderamente hombre. Él se cansaba, se le terminaban las fuerzas físicas. Si ustedes leen todo lo que pasó antes de esta tormenta, él había estado realmente ocupado durante todo el día, haciendo milagros, enseñando, sanando gente, tratando con las personas. Él se cansaba, necesitaba dormir para recuperar fuerzas y en ocasiones lo hacía en lugares poco esperados. Él necesitaba dormir, pero también nos impacta que Jesús pudiera dormir en medio de una tempestad. Usted puede dormir cuando hay un viento fuerte y empieza a sentir que sus chapas levantan alas así y se van pronto. O la ventana empieza a temblar y nos incomodamos porque no sabemos qué puede pasar. O acá que empieza a llover a raudales y uno dice, ya se va a inundar, no vamos a poder salir, ya se va a inundar. Podemos dormir en medio de una tempestad de proporciones gigantescas o importantes, pero él podía dormir. Él podía dormir. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba al cuidado del Padre. Ninguno como Cristo podría decir con toda propiedad, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuesta así? Señor, me entrego al sueño. Me olvido del trabajo, me olvido del gobierno, me olvido de los impuestos, me olvido del vecino, me olvido de este dolor. Me entrego al sueño porque tú cuidas de mí. ¿Lo puede hacer? Jesús lo podía hacer. Él sabía que su Padre cuidaba de él. Él sabía que como su Padre no dormía, él podía dormir. Tú también. Tu Padre no duerme, así que tú puedes dormir con toda tranquilidad, porque Él cuida y vela por ti. ¿Sabe que las preocupaciones quitan el sueño? Y se entiende que las preocupaciones quiten el sueño. Hay tantas cosas que atender. Hay que hacer equilibrio entre tantas cosas. ¿Cómo puedo dormir? Pero por otro lado, la confianza concilia el sueño. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay uno mejor y más grande que cuida de todos mis asuntos. La preocupación quita el sueño. La confianza concilia el sueño. Uno no puede dejar de notar que el estado mental, emocional, espiritual de los discípulos era muy distinto del de Cristo. Ellos estaban fuera de sí. Y dice la Biblia que vinieron y lo despertaron a los gritos: Señor, sálvanos, que perecemos. En otro de los evangelios que recoge también el mismo evento, dice que se acercaron y le dijeron: Señor, ¿no te importa que estamos a punto de morir? ¿Cómo puedes dormir tan tranquilamente cuando nuestras vidas están en peligro? La Biblia dice que le despertaron así. Y cuando lo despertaron leemos que Él los reprendió. El versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tenemos que saber que no los rezongó, los reprendió porque los despertó. Hay gente a la que no nos atrevemos a despertar cuando duerme, ¿verdad? No sabemos con qué nos va a salir. Mejor los dejamos dormir. Jesús no los reprendió porque ellos lo despertaron. Él los reprendió porque estaban controlados por un temor innecesario y por otro lado por un temor pecaminoso. ¿Por qué teméis?, les dijo, hombres de poca fe. No les dijo, ¿por qué no me dejan dormir tranquilo? Esa no fue la reprensión. La reprensión apuntó a su alma, la reprensión apuntó al corazón, la reprensión apuntó a la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Aquella respuesta de ellos en medio de la tempestad dejó en evidencia la calidad de la fe de ellos. El temor irracional y la incredulidad ofensiva a Dios van de la mano. Déjeme decirle esto:
cuando hay mucha fe, no hay lugar para el miedo. Jesús dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Cuando hay mucha fe, no hay lugar para el miedo. Así que, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Eso es. Cuando hay mucha fe, no hay lugar para el miedo. Qué contraste ante la condición espiritual del centurión, ¿verdad? ¿Recuerdan el domingo pasado que hablamos de este centurión que tenía a su criado enfermo? Le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Desde donde estás nomás, tú puedes dar la orden y yo sé que mi criado va a sanar. Y Jesús le dijo, grande es la fe de este hombre. En ningún lugar de Israel he encontrado una fe como la de este hombre. Eso es tanta fe, dijo él del centurión. Pero a los discípulos les dijo, hombres de poca fe. ¿Qué diferencia? Ellos no tenían por qué estar así. Si nosotros seguimos la lectura cronológica del Evangelio, sabemos que ellos ya habían visto muchas manifestaciones del poder de Jesús, pero su fe era poca, porque aún no entendían quién era Él. No entendieron que la presencia de Jesús significaba que estaban a salvo. Ellos no sabían que la naturaleza no podía frustrar los propósitos de Dios. Cuando Jesús los invitó a subir a la barca, les dijo, pasemos al otro lado. No dijo, vamos a ver si llegamos al otro lado. ¿Quién sabe qué problemas nos pueden surgir en el camino? No dijo eso. Dijo, pasemos al otro lado. Había seguridad en el propósito de Cristo. Y ni aún las fuerzas de la naturaleza podían frustrar el propósito del Señor Jesús. Él no los reprendió por molestarlos con el pedido de ayuda, sino que los reprendió porque se dejaron abrumar por el temor. Se dejaron abrumar por el temor. Entonces sí, luego de haber tratado con ellos y con su condición interior, dice el versículo 26, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Una vez que los reprendió a ellos, reprendió a la tempestad. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el pasaje paralelo a esto, dice que Jesús dijo, ¡calla! ¡Enmudece! Esa fue la orden. ¿Sabe que la palabra enmudecer tiene la idea de ponerle bozal a un animal salvaje? Jesús le puso bozal al mar para controlar, para ejercer autoridad. Literalmente se calmó de inmediato. Se hizo grande bonanza, significa que el mar quedó como un plato, como expresamos en algunas oportunidades al ver el mar tranquilo. Es maravillosa este relato y esta situación. En esta ocasión podemos ver la condición humana del Señor Jesús, agotado por los esfuerzos y las demandas de su trabajo, duerme cansado, rendido. Pero también vemos la condición divina de Cristo, amordazando a la tempestad y al mar con su palabra. El Dios hombre, la bendita segunda persona de la Trinidad. ¿Cuál fue el resultado de este milagro? Dice el versículo 27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. La expresión se maravillaron significa se asombraron en extremo. Ya habían visto varios milagros de Cristo, pero les sorprendió que podría aún calmar y controlar las fuerzas de la naturaleza. Y se preguntaron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que esto puede hacer? Hay una sola respuesta, Dios. El Salmo 89, ustedes pueden buscarlo si quieren, si no escuchar la lectura nomás, sin perder Mateo. El Salmo 89, versículos 8 y 9, dicen, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él
tiene dominio sobre la braveza del mar. Y él, cuando se levantaron las olas, él las sosegó. ¿Quién es este hombre? Es Dios, es Jehová, es Dios de los ejércitos, poderoso Jehová. Esa era la respuesta, pero ellos no lo vieron. Deberían haber llegado a esa conclusión, ni tendrían que haber hecho la pregunta. En ese momento, en medio de la tormenta, los discípulos entonces vieron la humanidad de Cristo por un lado y la deidad de Cristo por otro. Qué gloriosa ocasión resuelta, ¿verdad? Aquella que en principio parecía desesperante, les ofreció la oportunidad de ver quién era realmente el Señor Jesús. Ojalá entráramos a las tempestades con ese pensamiento. Señor, ¿qué voy a aprender de ti en medio de esta tormenta? El primer pensamiento no es ese, ¿verdad? ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo encuentro alivio? ¿Cómo encuentro la salida? ¿Cómo le No. Señor, ¿qué me vas a mostrar de ti en esta ocasión? ¿Se imaginan una conversación entre los apóstoles años más adelante, luego de que Jesús hubiera ascendido al cielo? Entre ellos hablando, ¿verdad? Quizás uno dijo, ¿se acuerdan cuando increpamos al Señor en medio de aquella tormenta en el mar de Galilea? ¿Se acuerdan que estábamos seguros que íbamos a morir y que lo enfrentamos atrevidamente diciéndole que era indiferente a nuestra suerte? ¡Qué vergüenza, qué incrédulos que éramos, ¿verdad? Pero aquella tormenta no nos destruyó a nosotros y no lo destruyó a Él. ¿Y aquí estamos sirviéndole? Qué bueno que no nos desechó ahí mismo por incrédulos. Deben haberse acordado en varias oportunidades de esto. Deben haber sentido vergüenza de su propia debilidad, pero haber dado gracias al Señor porque tuvo compasión y los trató de acuerdo a su necesidad. Ahí habían aprendido que Él era capaz de guardarlos a través de las tormentas y aún controlarlas y amordazarlas. Ese es Jesús. Lee Mateo 8, 23 al 27 y aprende quién es Jesús, el que aún tiene dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Quién es Jesús? El que cuando dice pasemos al otro lado vamos a llegar. No habrá tormenta que nos impida o que nos destruya. ¿Quién es Jesús? El que nos enseña lo que implica la verdadera confianza. ¿Quién es Jesús? El que acude inmediatamente a nuestro grito de auxilio, aunque nuestro clamor implique cobardía. ¿Quién es Jesús? Según leemos aquí, el que inspira la confianza. ¿Quién es Jesús? El que se hace cargo de toda situación y establece la calma, tanto afuera de nosotros como dentro de nosotros. El que tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando empezaba el viento, mi abuela hacía una cruz de sal en un plato para estar a salvo. El terror a las fuerzas de la naturaleza. En estos días estamos viendo cosas terribles de la naturaleza, pero hay uno más poderoso que la naturaleza. Es el Señor Jesús. Él es más poderoso. El Dios hombre, todopoderoso, confiemos en Él. El segundo de los milagros de esta segunda serie es la liberación de los endemoniados. Versículo 28, ahí en el capítulo 8 también, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios, le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados.
Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Recuerden, Jesús salió de Capernaum y atravesó desde el noroeste hacia el sureste el mar de Galilea. Ustedes pueden, si tienen Biblia con mapa, lo pueden seguir los movimientos después. Pero si pensaban encontrar descanso o un poco de tranquilidad o poder ponerse las chancletas y tomar algún jugo fresco lejos de la gente, estaban equivocados, porque los esperaba ahí un encuentro dramático. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Al llegar a la tierra de los Gadarenos, una zona habitada mayormente por gentiles, le salieron al encuentro, dice la Escritura, 2 hombres endemoniados. Qué comité de bienvenida, ¿no? Preferiría que me esperara o me recibiera otro tipo de persona. Pero ahí salieron al encuentro de Jesús 2 hombres endemoniados. Si leemos Marcos y Lucas, vamos a notar que ahí se relata que apareció o que Jesús trató con un solo hombre. Aquí habla de 2, pero es muy posible que hablaron de uno solo, aunque había 2, porque el que tenía uno era, porque ese uno era el que tenía la legión de demonios, porque quizás era el más agresivo y quizás es el que habló. Por eso Marcos y Lucas se concentraron en él. Nosotros también a veces hacemos eso, nos encontramos con 2 personas, venimos a casa, ¿sabes que me encontré con fulanito y charlamos de esto y de aquello? Y andaba con fulano, pero no hablamos porque el que habló fue el otro. Y aquí puede ser que haya pasado lo mismo. La cuestión es que estos 2 hombres estaban endemoniados, controlados por espíritus malignos. ¿Sabe que no hay en la Biblia muchos relatos de liberación de endemoniados? Hoy en día algunas iglesias evangélicas están llenas de relatos de liberación, pero la Biblia no. En la Biblia no hay muchos y muy poquitos relatos de liberación de endemoniados. Parece que la presencia demoníaca fue parte del recrudecimiento del mal oponiéndose a Jesús en el tiempo de su ministerio terrenal. Pero no hay muchos casos antes y no hay muchos casos después. Es interesante eso. Tenemos que tenerlo en cuenta. Estos hombres vivían entre los sepulcros en el cementerio, como parias sociales, sepulcros que estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eran feroces en gran manera. Nadie se atrevía a pasar por donde ellos estaban. Seguramente la gente del pueblo estaban felices de mantenerlos aislados y al menos uno de ellos se hacía notar más que el otro. Este pobre hombre estaba poseído por un ejército de demonios. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo. ¿Sabe que legión? Una legión romana estaba constituida por 6.000 hombres. Y la Biblia aclara que se llamaba legión porque eran muchos los demonios que habitaban en él. No significa necesariamente que el hombre estaba poseído por 6.000 demonios, quizás era una expresión idiomática para señalar mucho, como hoy decimos una bocha, por ejemplo. Una legión era lo que habitaba aquel hombre. Cuando el hombre vio a Jesús, corrió hacia él, dice la Escritura, y se postró ante él. Uno de ellos se postró ante Jesús. ¿Sabe que esa expresión se postró se traduce también adorar? El hombre se postró delante de Cristo, manifestando de alguna manera un reconocimiento de quién era el que estaba delante de él. Seguro esa era la actitud del demonio y no un acto de devoción del hombre, porque ellos sí sabían quién era él. Y empezaron a protestar, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían perfectamente. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué vienes a hacer? ¿Vienes a molestarnos? Ellos no querían saber nada de él, pero sí él quería saber con ellos. No vengas a estropearnos el plan. Todavía tenemos tiempo de hacer lo que queremos. Todavía tenemos tiempo de arruinar vidas. Te estás adelantando si vienes a enjuiciarnos. Qué impactante contrastar la pregunta de los discípulos
con la afirmación de los demonios, ¿verdad? Los discípulos, luego de calmar la tormenta, dijeron: ¿quién es este? Pero los demonios sabían quién era. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos no tenían claro quién era Él, pero los demonios sí. La Biblia dice: los demonios creen y tiemblan. No se salvan, pero creen y tiemblan. La reacción de los demonios se entiende a la luz del conocimiento que tenían de su destino eterno. Dice el versículo 29, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Sabía lo que les esperaba a ellos en el futuro. Lucas consigna que le rogaron que no los enviara al abismo. La palabra abismo significa profundidades inconmensurables. No nos mandes a las profundidades inconmensurables. Algunos demonios ya están allí. Algunos demonios ya están en las profundidades inconmensurables. Pedro escribió en su segunda carta que algunos están ahí porque siguieron al diablo en su rebelión y aguardan en la oscuridad el juicio final. No nos envíes al pozo sin fondo, fue el ruego de los demonios. Y atentos, vieron que había un hato de cerdos ahí. Un hato de cerdos era un grupo de 2000 cerdos. Seguramente los dueños eran gentiles, porque los judíos consideraban a los cerdos animales impuros. Fíjense, hermanos y amigos, los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y los demonios reconocían que Jesús tenía autoridad para ordenarles, para expulsarlos de aquel hombre. Estaban sujetos a Cristo. Qué tranquilidad me da leer algo así. ¿A usted no? Qué tranquilidad. Seres tan malvados, capaces de condenar a un hombre a una condición tan miserable, están sujetos a Cristo. Sujetos a Cristo. No querían ir al abismo, pero sabían que Jesús buscaría la liberación de aquel hombre, así que ruegan que los envíe a los cerdos. Fíjense, vivir en un cerdo era considerado por ellos mejor que ir a la oscuridad. Y con un mandamiento de una sola palabra, ¿verdad? Ir, les dijo. Los demonios partieron al hato de cerdos. Y sucedió algo tremendo. Lo hemos leído muchas veces. El hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y murieron todos los cerdos. Me acuerdo de niño de esa historia en la escuela dominical, el dibujo, ¿verdad? Los cerdos saltando al mar y los que lo cuidaban así, despavoridos, asustados, sorprendidos, sin poder creer. ¿Qué pasó con los demonios después? Tarán, tarán, no lo sabemos. Seguramente no murieron porque los seres espirituales no se ahogan en el agua. Pero realmente no sabemos qué pasó con ellos. Pero qué susto el de los que cuidaban a los cerdos, ¿verdad? Seguro entraron en pánico. Se murieron todos los cerdos en un momento y corrieron a la ciudad a contar lo que había sucedido. Seguro que ellos no eran los dueños, seguro que ellos eran empleados que cumplían órdenes, que cuidaban la hacienda de otras personas. Pero tomemos nota. Toda la ciudad, dice el versículo 34, salió al encuentro de Jesús. ¿Qué vieron cuando llegaron donde estaba Jesús? Lo sabemos por Marcos y por Lucas. A este endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio. Qué cambio, ¿verdad? Lo que hace de una persona ser esclavo de Satanás y lo que hace de una persona ser esclavo de Cristo. La locura y la cordura, la miseria y la bienaventuranza. ¿Qué diferencia hace el Señor Jesús? Y así como Jesús había calmado la tempestad, también trajo calma al corazón de estos hombres violentos.
¿Cuál fue la respuesta de la ciudad? Vete, no te queremos aquí. ¿Por qué habrán hecho esa petición? Probablemente tenían miedo de que sufrieran más pérdidas económicas. Si este hombre sigue mostrando su poder, ¿cuántos cerdos más vamos a perder? No queremos perder el negocio. Quizás fue por eso. Seguro los discípulos pensaron que la gente estaría feliz por lo que había sucedido. Piensen conmigo. Ellos habían conocido y había llegado a la ciudad uno más poderoso que las fuerzas de las tinieblas. Sin embargo, dijeron, no queremos que te quedes acá. Vete de la ciudad. Le pidieron que se fuera. Algunos creen que ese era el objetivo de los cerdos. Que al ser muchos, ¿verdad? Y al mandar a la muerte al hato de cerdos, eso traería descrédito a Jesús. Pidieron ir al hato para destruirlo, entonces la gente iba a mirar con malas caras a Jesús. No lo sabemos. Pero Marcos dice que esta gente tuvo miedo ante el impresionante poder de Jesús y le pidieron que se fuera. Hermanos y amigos, resulta increíble. Tenían más temor a lo que Dios pudiera hacer entre ellos que a lo que podía hacer Satanás. ¿Se dan cuenta? Tenían más temor a lo que Jesús podía hacer entre ellos que a lo que pudiera hacer Satanás. Nos resulta increíble pensar que estaban más cómodos con un endemoniado cerca, atormentado, que con Jesús, el poderoso Salvador, el Hijo de Dios. ¡Qué increíble! El engaño del pecado, lo que hace a la mente y al corazón. Y la Biblia dice que Jesús se fue. Se fue. ¿Qué aprendemos de Jesús en ese milagro? Aprendemos que Él es aquel que no tiene en poco sacrificarse continuamente para alcanzar al necesitado. Quizás estaba buscando descanso, pero ahí había un hombre que necesitaba su ministerio y a él no le importaba sacrificarse continuamente. Él vivió una continua vida de sacrificio. Distinta a la nuestra, nosotros queremos una continua vida de comodidad. Pero si seguimos a Cristo, somos llamados a vivir una continua vida de sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, ¿qué? Cada día. No es ir al toilet o al baño, a ver dónde está la cadenita con la cruz. No es eso. Es sacrificio, es morir a nosotros mismos, buscando la gloria de Dios. Él es el que no echa de sí a nadie. Él es el que mantiene la calma bajo cualquier situación. ¿Se imagina los discípulos cuando aparecieron estos hombres escondiéndose, buscando protección? Pero Jesús no pierde la calma en ninguna situación. Él es el que tiene sujetos aún a las huestes espirituales de maldad. Él es aquel a quien se sujeta el diablo y sus secuaces. Él es el que mantiene la calma y da la verdadera calma. Él es el que rescata al hombre de la miseria y la esclavitud. Él es el que prioriza el bienestar del hombre y la gloria de Dios por sobre cualquier cosa. Él es el que despierta temor. Él que no es afectado por el rechazo y sigue adelante con su propósito. No dijo, ay, me echaron de acá y ahora ¿qué voy a hacer? No. Siguió con su trabajo, su obediencia al Padre. Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, calmó la tempestad y tiene autoridad sobre los seres espirituales malvados. Esos están sujetos a Él, liberó a ese hombre. ¿Tú confías en Él? ¿Qué otras credenciales necesitas tener a la vista para confiar en Él? Y el último de la serie, capítulo 9, versículo 1. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema.
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí estamos otra vez. Nuevamente el Señor Jesús vuelve a la otra orilla, atravesando en sentido contrario el mar, el sentido contrario al que ya había tomado. Así llega otra vez a la ciudad de Capernaum, y ahí encontramos a Jesús en una casa llena de gente, compartiendo sus enseñanzas. Y había tanta gente en aquella casa que nadie se podía acercar fácilmente a él. Recordamos que probablemente Jesús se había ido de su ciudad por la presión de las multitudes, pero de cualquier manera volvió ahí. Lo sabemos por otro pasaje, ¿verdad? Que los movimientos, los traslados, las actividades, las obras de Cristo seguían un cronograma establecido por el Padre. El deleite de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Y como no podía ser de otra forma, la noticia de que él había retornado se conoció por todos lados. Así que una vez más las multitudes se amontonaron alrededor de él. Él compasivamente sanaba a los enfermos y les enseñaba los misterios del reino de Dios. El relato de Mateo respecto a la sanidad de este paralítico es cortito, es conciso, ¿verdad? No nos ofrece tantos detalles como sí nos ofrecen Marcos y Lucas. Sí sabemos que la parálisis de ese hombre era tan determinante que tenía que ser cargado por otras personas. También sabemos que, animados por las noticias en cuanto al poder y la compasión de Cristo, y movidos por amor a este necesitado, sus amigos lo trajeron a Jesús. Pero como había tanta gente y no podían llegar a Jesús directamente, subieron al techo, hicieron un agujero, bajaron al enfermo en su lecho y lo colocaron delante de Jesús. ¿Se imaginan la conmoción? Gente corriéndose porque empieza a caerse el techo sobre sus cabezas. Quizá alguno comenzó a quejarse: quédense quietos, no podemos escuchar. Pero Jesús vio la fe de sus amigos, dice la Biblia, y le habló a ese hombre. Primeramente lo alentó. Las primeras palabras fueron: ten ánimo, hijo. Eso fue lo primero que le dijo. Eso significa: no tengas miedo. El hombre sintió temor. ¿Se dieron cuenta? Los discípulos tuvieron temor en el barco. Los hombres de Gadara tuvieron temor al ver lo que Jesús había hecho. El hombre paralítico experimentó también temor. Esa fue la respuesta natural de esta persona frente a Cristo. Los discípulos, los de Gadara, ahora el paralítico, la conciencia de la singularidad de Jesús despertó temor en ellos. Cuando vieron que podía calmar la tempestad, cuando vieron que tenía poder sobre los demonios, cuando se vio delante de aquel del que había oído que sanaba, todos tuvieron temor. No empezaron a lanzar y a gritar y a aplaudar y papito y Diosito mío. Tuvieron temor frente al Hijo de Dios. Eso es lo que experimentaron. La conciencia de la singularidad de Jesús despertó temor en ellos, temor que no les permitía conducirse de cualquier manera delante de Él. Estoy delante de un hombre singular, de un hombre poderoso. Y la respuesta fue temor. Calmó la tempestad, mandó a los demonios a los cerdos. ¿Cómo no tener temor ante alguien tan grande y tan singular? Quiera Dios que haya más de ese temor en nuestros corazones para con Cristo. Quiera Dios que sí. En oportunidades nos conducimos en forma muy descuidada, en forma muy superficial, en forma muy soberbia, en forma muy liviana ante el Señor.
Quizá algunos dicen, sí, pero nosotros no le vemos, ellos le vieron. Sí, no le vemos, pero siempre estamos ante Él. Y más que nada, conocemos por la Escritura de su gloria, de su carácter, de sus perfecciones. Él está todo, en toda su gloria y en toda su majestad, continuamente, siempre. Yo estoy siempre delante de Él, en toda su gloria y en toda su majestad. Y eso debe despertar en mi corazón temor. Que Dios nos libre de una actitud liviana ante nuestro Dios. Sea acá, o en la calle, o en casa, o en lo secreto. Que el Señor nos libre de una actitud así. Jesús, en segundo lugar, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquello fue como una bomba. ¡Wow! ¿Tus pecados te son perdonados? Seguramente estos amigos no trajeron al hombre con ese propósito, ¿verdad? No trajeron al hombre cargándolo y que mira, te vamos a llevar a Jesús para que te perdone los pecados. No era eso lo que tenían en mente. Seguramente dijeron, te vamos a llevar a Jesús porque Él te puede dar la capacidad de caminar. Él te puede sanar de la parálisis. Con ese propósito deben haberlo traído. Pero Jesús trató primero con su alma antes que su cuerpo. Y hermanos queridos y amigos, ojalá que eso pueda entrar profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. El perdón es más importante que la salud. El perdón es más importante. El perdón de Dios es más importante que la salud. Nosotros recorremos cielo y tierra para recuperar la salud. Nosotros entramos en desesperación cuando un ser querido se enferma y oramos y clamamos por su sanidad. Y te pregunto, ¿oras por su sanidad con la misma intensidad que oras por su salvación? ¿O la salvación no es tan importante? ¿Cómo es? Para muchos la salud es más importante que el perdón. Muchos dicen, no, teniendo salud, lo demás no importa. Error. En el Salmo 103, cuando el salmista nos da la lista de las cosas por las que le dice a su alma que debe bendecir al Señor, la primera cosa que dice, ¿cuál es? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Después dice, Él es el que sana todas tus dolencias, pero primero el perdón. Te pregunto y te aseguro que si el Señor decidiera atarte a una enfermedad incurable toda la vida, si tú has recibido por gracia el perdón, aún así serías bienaventurado. Si el Señor decidiera atarte a una enfermedad incurable toda la vida, pero si eres un hijo de Dios y tienes perdón de tus pecados, aún así serías más que bienaventurado. Eso dice el Salmo 32. Otra de las bienaventuranzas, no lo busquen, pero lo voy a leer rápidamente para no errar en las palabras tan preciosas que tiene el Salmo. El Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros haríamos un salmo diciendo, bienaventurado el que no tiene hipertensión y no tiene que tomar Lotrial. Bienaventurado el que no tiene glucemia alta y no tiene que privarse de muchas cosas. Bienaventurado aquel que no le duele ninguna articulación, que no tiene artrosis ni artritis. Bienaventurado el que no tiene migrañas y que no tiene que padecer esas cosas tan horribles que algunos de nuestros hermanos padecen. Bienaventurado el que no tiene gastritis y no tiene que estar tomando omeprazol todo el tiempo, que es un veneno para los riñones. ¿Nosotros escribiríamos un salmo así? Pero la bienaventuranza es para el perdonado. Para el perdonado. ¿Crees fervientemente que ser perdonado es un beneficio mayor que ser sano? ¿O tienes dudas? Lee tu Biblia. Considera los pensamientos de Dios. Por supuesto, volviendo a Mateo, y vamos a apretar el acelerador,
Esta pretensión de Cristo de tener autoridad para perdonar pecados despertó una reacción de crítica y de hostilidad en aquellos que habían llegado hasta ahí para poner bajo la lupa el ministerio de este maestro que atraía a tanta gente. Dice la palabra de Dios que ellos dijeron en sus corazones, versículo 3 de Mateo 9, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿cómo se atreve? ¿Quién se cree que es? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Fijémonos, hermanos y amigos, que ellos no expresaron sus pensamientos. No lo dijeron audiblemente. Jesús leyó sus mentes. Y debían, al haber visto eso, debían haberse postrado ante él. Por menos que es ahí en Lucas 5, cuando tuvo lugar la pesca milagrosa, Pedro dijo, apártate de mí, Señor. Si tú puedes traer todos los peces a tu orden a un lugar y nosotros los podemos sacar con nuestras redes, si tú tienes esa autoridad, apártate de mí. Yo soy un hombre pecador. Estos debían haber dicho, Señor, si tú puedes conocer el contenido de mi mente y de mi corazón, tú eres Dios. Me postro ante ti. Esa debía haber sido la respuesta. Y no solo expresó sus pensamientos, sino también expresó que el origen de esos pensamientos era la maldad que había en ellos. ¿Por qué pensáis mal o este mal en vuestros corazones? Qué duro, ¿eh? Qué frontal el Señor Jesús. No hay duda que estas personas querían guardar la honra de Dios, pero eligieron el camino equivocado. Para guardar la honra de Dios se opusieron a Cristo. Y la Biblia dice claramente que quien se opone a Cristo se opone a Dios. Y eso estaban haciendo ellos. Y como no dijeron nada, Jesús continuó, versículo 5, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Hermanos y amigos, decir tus pecados te son perdonados era fácil, pero difícil de comprobar. ¿Cómo se comprueba que alguien tiene el perdón de los pecados? Decir levántate y anda era difícil, porque si no pasaba nada, quedaba pegado, escrachado el que daba esa orden. Pero era fácil de comprobar, porque el hombre se paraba y caminaba. Para Jesús eran fáciles las dos cosas. Decir tus pecados te son perdonados y decir levántate y anda. Y una cosa probaría la otra. Y Él les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ambas cosas podía hacer Él, sanarlo y perdonarlo, porque Él es Dios. ¿Se ha puesto a pensar qué demuestra este milagro de Jesús? ¿Que Él puede sanar cualquier enfermedad? No. Este milagro de Jesús no demuestra que Él puede sanar cualquier enfermedad. Puede sanar cualquier enfermedad, pero este milagro no fue hecho con ese propósito. Él sanó a este hombre, dice el versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ese fue el propósito del milagro, para que todos supieran que Él tiene potestad para perdonar pecados. Este hombre se fue cargando una cama, pero le había sido quitada la carga de su alma. Hay algunos cuyos testimonios son simplemente de enfermedades supuestamente curadas, pero la bendición más grande que el Señor puede impartir es el perdón de los pecados. ¿Lo tienes? ¿Tú tienes tus pecados perdonados? El único que puede perdonar los pecados es Dios, porque los pecados los cometemos contra Él. Tú no necesitas perdonarte a ti mismo. Eso es una mentira del infierno. El que tiene que perdonarte cuando pecas es Dios. Porque cuando pecas, pecas contra Él.
Necesitas el perdón de Dios, pues a Él es a quien has ofendido. Si vas a Él en arrepentimiento y fe, perdonará todos tus pecados. Y una vez suyo por la fe, diariamente encontrarás en Él alivio y limpieza para tu conciencia. Al hombre lo habían cargado hasta aquí, pero cargando ahora su cama se fue por sí mismo y con su alma limpia. Resultado, versículo 9, 8, al verlo la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Quién es Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús en ese milagro? Él es el que no le molesta que lo interrumpan. Estaba en la casa en Severo, che, hasta por el techo, vienen, por favor. A él no le importa que lo interrumpas. No le molesta el que toma tiempo para tratar a uno, aunque esté rodeado de muchos. Él trata a uno, aunque esté rodeado de muchos. El que honra la fe y actúa en respuesta a ella. El que da ánimo al temeroso. El que perdona los pecados. El que conoce el corazón, ausculta el alma y revela la maldad que hay en él. El que responde tu pedido confiado. El que tiene toda potestad. Él es Jesús, el Hijo de Dios. En esta segunda serie de milagros queda de manifiesto que Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, autoridad sobre los seres espirituales malvados y autoridad para perdonar pecados. ¿Conoces a alguien más como Él? No lo hay. No lo hay. ¿Confías en Él? ¿Crees lo que la Biblia testifica de Él? Entonces andarás confiado, seguro y dichoso rumbo a la eternidad. 3 cosas y terminamos aquí, rapiditas. Primero, cuando temas perecer, recuerda que Él te llevará hasta la otra orilla. Nada va a frustrar su propósito. Segundo, cuando seas consciente de la presión del enemigo, recuerda que Él está sujeto al Señor. Hermano querido, no cometas el pecado de estar obsesionado con el diablo cuando el Señor tiene autoridad sobre él. Tercero, cuando fracases y vuelvas a caer, recuerda que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando peques, no huyas de Él, ve hacia Él y Él te perdonará. Él pagó por tus pecados, tú no debes nada. Él traerá limpieza a tu alma y te dará ánimo para continuar. Padre, gracias por decirnos quién es Jesús en la Escritura. Haz que todos los que estamos aquí pongamos nuestra confianza en Él como Salvador, arrepentidos y confiando en Jesús. Qué maravilloso nuestro Salvador. Plena autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, plena autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, plena autoridad para perdonar pecados. Con razón los discípulos dijeron: ¿a quién iremos, Señor? ¿A qué otro podemos ir más que a ti? Oh Señor, guárdanos en tus caminos y con una fidelidad sincera a nuestro Salvador. En su nombre. Amén. Amén. Para finalizar vamos a cantar un coro más, el número